La economía peruana vive una recesión inducida debido a la necesidad de contener la segunda ola de la pandemia. Hemos pasado de la fase 4 de apertura económica a la fase 2, con todas las consecuencias que trae esto a la economía de millones de familias. La apuesta del gobierno por la reactivación a fondo tras la primera ola se estrelló con la realidad y ya no vamos a tener la recuperación económica prevista para el 2021. Más allá de la vacuna, aún falta mucho para controlar la propagación del virus y volver a algo parecido a la normalidad económica pre-pandemia. ¿Qué escenarios debemos considerar? ¿Cómo lograr un manejo equilibrado entre contener la pandemia y activar la economía de las familias? Para hablar de esto, nos acompaña Javier Herrera, economista, director de investigaciones en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo y profesor visitante del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Javier, a Mesa Política. Bueno, gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Bueno, para comenzar, ¿qué escenarios económicos debemos tener en cuenta respecto de cómo se presenta, de un lado, la evolución sanitaria, una variable, el control de la pandemia, dicho de otro modo, y otra variable, las restricciones, el confinamiento, la recesión inducida? En base a estas variables, ¿cómo construir un escenario que nos permita tener políticas adecuadas? Bueno, como tú lo has mencionado hace un instante, ¿no? Las perspectivas macroeconómicas han tenido que ser revisadas luego de que se reconoció de que estábamos frente a una segunda ola mucho más agresiva que la primera. Es decir, los escenarios económicos dependen de los escenarios sanitarios, en términos de salud y de extensión de la pandemia, y en particular la presión sobre el sistema de salud en el Perú, y al mismo tiempo de las medidas que se tomen justamente para aliviar esas presiones, ¿no? En el caso del Perú, lo que no tenemos realmente son indicadores que nos permitan justamente construir esos escenarios de suerte que podamos tomar medidas en previsión y justamente no tener que afrontarlos una vez que el problema ya está en nuestras narices, digamos, ¿no? En el caso del Perú, ayer la ministra de Salud anunció de que básicamente tenemos 3 indicadores que se están siguiendo de manera fina. Uno de la tasa de contagio, el porcentaje de positividad y la tasa de letalidad. Estos 3 indicadores presentan problemas intrínsecos y en el caso del Perú presentan también problemas en términos de calidad de datos, ¿no? Para conocer la tasa de contagio, que es el famoso RO, es decir, cuántas personas contagia a una persona, se necesitan modelos matemáticos que tomen en cuenta la información sobre el número de fallecidos, el número de contaminados y la proporción de personas susceptibles de contaminarse. Es decir, se necesita información sobre la prevalencia del virus. Y en el caso del Perú, se anunció una encuesta el año pasado, primero para el caso de Lima y que luego sería nacional. Sin embargo, solo se han publicado los resultados para Lima de una razón bastante escueta, bajo la forma de un documento muy corto, y los resultados para los otros departamentos, a pesar de que las encuestas han concluido, en la mayor, casi la totalidad, no se tiene ningún resultado y menos aún acceso a los documentos técnicos ni a la base de datos. Es decir, los científicos sociales y especialistas en tratamiento de datos pueden contribuir justamente con la política nacional de contención de salud si tuviesen acceso, pero lamentablemente no tienen acceso. Igualmente, la tasa de letalidad no la conocemos porque no tenemos una idea muy clara del número de fallecidos respecto al número de contaminados. Porque por un lado no se sabe cuántos contaminados hay, entre ellos están los sintomáticos y los asintomáticos, y solo la encuesta de prevalencia nos lo hubiera dado. Y por otro lado, el número de muertos, fallecidos por COVID o inducidos por COVID, tampoco se tiene un manejo muy claro. En todo caso, no se sabe cuál de los 3 indicadores que se mencionaron, sea la publicación oficial de muertos por COVID atestados como tal, o los muertos sospechosos por COVID, que también es una proporción muy importante. Hasta hace poco teníamos 40.000 muertos según la base de datos de la sala situacional, pero si uno incluía los sospechosos, que eran 46.000 más, teníamos 86.000 fallecidos. Es decir, había casi el doble de fallecidos y según el SINADEF, 96.000, ¿no? Según el New York Times, el Perú es el país que tiene el mayor subregistro del número de fallecidos. Entonces, si no tenemos realmente claro cuál es el escenario sanitario, vamos a tener aún menos claro
cuál puede ser el escenario económico, ¿no? De lo que me estás mencionando, con la poca, digamos, calidad de indicadores, de datos, entonces los escenarios incluso se complican aún más. Entonces, no hay una, según esto que mencionas, una posibilidad de controlar rápido la pandemia. Y si no hay una posibilidad de controlar rápido la pandemia, entonces estamos ante un escenario donde las restricciones y confinamientos van a seguir. Y entonces ahí vamos a ver cómo movernos, qué políticas faltan, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero, antes de entrar a las políticas, preguntarte, ¿qué responsabilidad cae en lo que estamos viviendo, en este objetivo que ha tenido el gobierno al inicio, de ir con todo a la fase 4 y bueno, ahora hemos retrocedido, ¿no? Pero, ¿qué problema hemos tenido ahí, por ejemplo? Digamos, la fase 4 implica dos cosas, ¿no? Por un lado, la reactivación de ciertos sectores de la economía, lo cual permitiría generar ingresos para los trabajadores, pero por otro lado, en contraparte, tiene un costo en términos también de presión sobre el sistema de salud, es decir, la movilidad de los trabajadores, que es una movilidad que está autorizada, también contribuye a la circulación del virus, ¿no? No hay que olvidar de que la población trabajadora en el Perú, en Lima en particular, se concentra en la periferia de la ciudad y los polos de empleo están en la parte central, ¿no? En la zona de Gamarra, en el sector financiero, etcétera, y lo cual implica un desplazamiento importante de la población día a día, ¿no? Y si uno autoriza esas actividades, al final va a tener que hay una proporción muy importante que se moviliza y que va a estar en contacto, y ese es uno de los factores justamente del R, ¿no? El famoso R depende del número de personas en las cuales las personas están en contacto, ¿no? Y eso va a hacer que, por un lado, aumente la presión sobre el sistema de salud. Por otra parte, creo que es importante mencionar de que a pesar de estas medidas, el impacto sobre, digamos, el empleo y los ingresos sigue siendo considerable, ¿no? En este último trimestre del año, según el informe de empleo del INEI, la PEA ocupada cayó en 13%, ¿no? Si uno considera todo el año es 23%, es decir, 1 de cada 5 trabajadores o casi 1 de cada 4 salió de la PEA ocupada, perdió el empleo. Y si uno considera también la masa salarial, es decir, el conjunto de los ingresos por trabajo de los trabajadores, está caído en 25%, es decir, hay una reducción muy fuerte del poder de compra de los trabajadores que no ha sido compensado por la distribución de bonos. Estos han sido insuficientes y tardíos, ¿no? ¿Y por qué será? ¿Por falta de recursos, voluntad política, dificultades administrativas? ¿A qué se atribuye más de estos tres factores? Bueno, creo que hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Primero, lo que mencionaste hace un momento, es decir, la falta de un escenario que anticipe la situación. Es decir, ya sabíamos que desde el primero de febrero, ya sabíamos que la pandemia no iba a permitir que una medida de confinamiento, y más aún confinamiento parcial, como estamos teniendo ahora, no estamos en la misma situación que en el primer trimestre del año pasado, donde el confinamiento fue total y no se abrieron actividades económicas, salvo realmente unas muy pocas ligadas a las actividades esenciales. Esta vez tenemos un confinamiento a medias, como decía, que tiene un costo sobre la aceleración de la extensión del virus. Si mantenemos el ritmo actual, vamos a tener este año el doble de fallecidos que el año pasado, que en la primera ola, ¿no? Eso es muy importante que decir, y además estamos en una situación ya de saturación del sistema de salud. La propia ministra ha mencionado ayer el déficit de oxígeno, ¿no? Y si uno, hay 110 toneladas por día de oxígeno que están faltando, y si uno hace un cálculo rápido de cuántos balones de oxígeno representan, es decir, una persona que está en situación de emergencia, que requiere oxígeno, 2 balones por día, noche y día, de 10 metros cúbicos, ese déficit implica que hay 40.220 personas que requieren oxígeno y que no lo están teniendo. Entonces, muy importante considerar el costo que están teniendo las decisiones de política pública en términos de la priorización que se están dando y de la anticipación. Hemos tenido un periodo de relativa calma luego de la primera ola, en donde se pudo construir capacidades de producción de oxígeno. Hace poco ha habido varias publicaciones que han dado cuenta de
ofrecimiento del sector privado para poder contribuir con plantas de oxígeno, ¿no? Había una empresa que había ofrecido 30 plantas de oxígeno por más de 50 toneladas diarias. Eso hubiera sido un gran alivio si el MINSA hubiera podido agilizar los trámites para poder autorizar. Y eso es lo que tenemos, un Estado que reacciona tarde y reacciona lentamente. No es que las medidas... Sobre eso, pero sobre eso, claro, yo cuando escucho esto digo, la prioridad del gobierno, especialmente el ministro de Economía, Waldo Mendoza, no estaba ahí. Él había señalado que había una inmunidad de rebaño y que ya vayamos con todo a abrir la economía y vamos a crecer en B, además, a recuperarnos en B. Caída y el mismo porcentaje de recuperación. Claro, ese es en parte, digamos, el error o, digamos, es algo intrínseco a una situación en donde hay poca información. Él mismo hizo una estimación indirecta a partir de una tasa de letalidad que venía de una publicación en donde el Perú no figuraba como país investigado. Entonces fue un razonamiento, en cierto modo, especulativo, a falta de datos precisos sobre la letalidad, ¿no? Y si yo por ejemplo, digamos, es un escenario hipotético difícilmente verificable, ¿no? Y por eso es que es difícil basar decisiones de política pública sobre esa base. Por suerte, él no tomó ninguna decisión en ese momento, no era ministro de Economía, pero si él hubiese estado convencido de que no habría habido una segunda ola, pues estaríamos en una situación peor de la que estaríamos ahora, ¿no? Pero él a las pocas semanas fue ministro, a las pocas semanas de ese artículo, eso fue a fines de septiembre y él ha sido ministro en noviembre, ¿no? Bueno, pero bueno, reconoció el error, lo cual es ok. honesto digamos, muestra honestidad intelectual de su parte. Y como digo, no había información. Uno podría haber tomado, por ejemplo, la tasa de letalidad en Francia de 0,7 y con esa cifra y más los fallecidos, según el SINADEF, en ese momento obteníamos como máximo, como gran máximo, techo de inmunidad el 39%, lo cual significa de que prácticamente el 60% de la población era susceptible de contagiarse, es decir, la segunda ola era evidente. Muy pocos países, entre los más desarrollados, no han escapado a la segunda e incluso a la tercera ola. Es decir, esto no nos debe coger desprevenidos. Este escenario, sin duda, debió ser tomado muy en serio para poder preparar y poder afrontar justamente ahora el gran problema del oxígeno, ¿no? Ahora, se ha mencionado el tema del bono, del oxígeno. ¿Qué otras políticas así de emergencia deben aplicarse o deben modificarse para, al mismo tiempo de contener la pandemia, mantener el distanciamiento, activar también la economía? Bueno, la política del bono es una política acertada, salvo que esto es insuficiente. Es decir, no basta dar un solo bono y que además es de monto insuficiente, ¿no? El bono actualmente que se ha dado por un mes, porque es lo que por ahora no se ha anunciado un segundo bono para la segunda quincena, no cubre apenas la canasta básica de alimentos, ¿no? Para una familia... Todavía no ha llegado, ¿no? No llega, no cubre. Es decir, el costo de una canasta básica de alimentos, es decir, solo alimento, lo básico, sin pagar luz, agua, nada, es 748 soles. La asignación mensual de 600 está por debajo de la alimentación, y no hablemos de la canasta para cubrir las otras necesidades que son indispensables, ¿no? Que sería el monto de 1.400 soles, ¿no? Es decir, es insuficiente. ¿Y eso qué significa? Significa de que la población no puede mantenerse en situación de confinamiento, en todo caso no por una duración tan larga. A pesar de ello, y contrariamente a lo que se difunde en los medios, en cierto modo culpabilizando a la población, el Perú es uno de los países en la región que más ha respetado la cuarentena, incluso esta segunda cuarentena. Cuando uno mira los datos de movilidad de Facebook, de Google y de Waze, uno constata muy claramente, en el caso de Lima es muy claro, que la cuarentena ha sido más respetada que en Colombia, que en Chile, que en Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, la población sí está respondiendo con mucho sacrificio, pero también eso tiene límites. Y esos límites tienen que ver también con la configuración de las ciudades. En el Perú, en Lima y en particular, hay una segregación residencial muy fuerte en donde se concentra población que puede defenderse menos de la extensión de la epidemia por el hacinamiento, por la falta de acceso al agua,
por el hecho que tengan que tomar muy frecuentemente el transporte para dirigirse a sus lugares de trabajo y por el hecho que tienen que hacer compras muy frecuentes porque no tienen pues recursos para hacer compras para los 15 días. Esa población se ha contaminado muy fuertemente, son ellos los que están pagando un tributo en términos de vidas y de salud muy elevado. Y ahora con la liberación, digamos, la fase 3 de que se permiten actividades que implican necesariamente la circulación en la ciudad, también el virus circula. Es decir, difícilmente se va a poder conciliar una apertura económica de ese nivel con medidas relativamente insuficientes para poder permitir a la población quedarse en casa. Y lo otro es el tema de la demanda agregada. ¿Quién va a comprar a los productos que producen las actividades permitidas? ¿Cuál va a ser el costo fiscal de los programas como Reactiva Perú, como el FAE de microempresas y pequeñas empresas? Son préstamos garantizados por el Estado y si las empresas no logran reembolsarlo porque no hay demanda que permita sacar esos productos, pues el Estado va a tener un costo fiscal que quizá va a ser menor que el bono. Entonces, en términos de costo-efectividad, no necesariamente es un buen negocio de no dar un bono, ¿no? Y los recursos existen, ¿no? Ahí están los depósitos, digamos, del Estado, en los bancos privados y también la capacidad de endeudamiento. Así es, los recursos existen, ya varios autores lo han mostrado, el mismo presidente del Banco Central, Julio Velarde, lo ha dicho, también el último reporte de inflación de diciembre del 2020, los ahorros fiscales representan el 12% del PIB, son 24.000 millones de soles. El sector público tiene una cuenta en el sistema fiscal de 81.000 millones de soles en términos de ahorros fiscales, es decir, recursos no faltan. Y aquí lo que tiene que manejarse y pensarse es de que a la vez hay que contener la presión sobre el sistema sanitario y reducir el número de fallecimientos. Ese es el objetivo central, el que subordina al resto, pero al mismo tiempo la política económica tiene incidencia sobre la capacidad del sistema sanitario a responder, tanto por el lado del incremento de la oferta, en particular de atención primaria con oxígeno, como por el otro lado contener la circulación del virus con medidas de bonos para que la población pueda soportar quedarse en casa, ¿no? Cuando se dice que falta mucho y hay muy mala calidad deficiente el nivel primario de atención en salud, a mí me da la impresión de que pasa eso con casi todos los sectores. El Estado tiene varios problemas para llegar a la población. Entonces, más allá de las responsabilidades de los gobiernos de turno, porque acá no se pueden escudar tampoco algunos gobiernos de hace 2, 3 gobiernos que no hicieron las inversiones que hoy se necesitan, pero más allá de la responsabilidad de los gobiernos y de la falta de políticas, ¿cuál es la responsabilidad del tipo de Estado que tenemos? Bueno, es muy evidente ahora, ¿no? Muchas de las políticas van en la buena dirección, repartir bonos, atender a la población en costas primarias, sin embargo, no llegan a ser efectivas, del mismo modo que en el caso de la educación también tenemos el mismo problema. Hay acceso incluso completo, pero la calidad de educación es tal que finalmente lo que se busca no se logra. En el caso del Perú lo que tenemos es un doble problema, ¿no? Durante este periodo de 20 años donde ha habido una reducción de la pobreza monetaria muy importante, quizás uno de los más importantes en el mundo, no se ha, digamos, invertido lo que tenía que invertirse en dos sectores básicos, ¿no? Que son salud y educación. La extensión, por ejemplo, de la cobertura del SIS más del seguro social permite cubrir 70% de la población en teoría, en el papel. Sin embargo, cuando uno quiere ir a atenderse, pues las filas de espera son de meses y de meses. Entonces, lo que no se ha logrado es transformar esa idea de extender los servicios a una extensión efectiva, y eso requiere inversión, requiere dedicarle mayor presupuesto en términos de educación, mayor presupuesto para salud, y sobre todo no es una cuestión de máquinas, de balones de oxígeno ni de respiradores, es una cuestión, ahora lo vemos muy crucialmente, de formación de capacidades. En un inicio, el primer día del confinamiento, en marzo del año pasado, el presidente del Colegio Médico del Perú dijo, hay 500 intensivistas en el Perú, no hay más. Y bueno, entonces uno puede comprar ventiladores, camas UCI, pero el número de personas que puede atender un médico intensivista no es infinito.
Y eso Y significa... además la respuesta al oxígeno, a generar esa atención primaria, que es simplemente poner sillas suficientes con balones de oxígeno, el personal que atienda antes de que la cosa se complique. Entonces, ¿qué tanto en el tema estructural la subsidiariedad del Estado? Es una cosa que hay que cambiar, de repente no en la emergencia, pero sí avanzar hacia otro tipo de Estado en el tema de subsidiariedad, de relación con los privados. Bueno, como decimos los economistas, hay que tomar decisiones sobre la base de evidencia empírica. Ya tenemos suficiente, digamos, periodo de prueba de un estado en donde justamente se permitió al sector privado invertir en sectores que le competen de manera obligatoria. Es parte de la constitución política del Perú, ¿no? El acceso a la salud y a la educación son elementos esenciales garantizados para todos los individuos independientemente de su condición económica y otra. Y lo que hemos visto en estos últimos 20 años es una extensión del sistema privado, por ejemplo, de universidades, con los problemas de calidad que han implicado. Es decir, las universidades se volvieron un negocio lucrativo y al mismo tiempo una estafa para muchos de los estudiantes que estuvieron en esas universidades, para quienes ahora se les ha denegado la licencia por no cumplir justamente con los requisitos mínimos. Es decir, aquí se ve claramente de que no es suficiente abrir la economía, permitir actividades que deben estar sobre todo bajo control del Estado. Bajo control del Estado no significa de que se prohíban actividades privadas. Tenemos instituciones que han estado jugando el rol justamente de control y por suerte han sido fortalecidos a pesar de la oposición que ha habido contra ellas, la SUNEDU en particular, que ha permitido, en cierto modo, sanear parcialmente el problema de la extensión de universidades que no tienen la calidad necesaria. Es decir, el Estado debe cumplir un rol de control y de garantía, en este caso de calidad del acceso tanto a la educación como a la salud. Hemos visto, por ejemplo, el tema de justamente durante la pandemia. Una de las medidas que se tomó luego de algunas semanas de iniciada fue de tratar de mutualizar las camas UCI para hacer un pozo común, digamos, por así decirlo, de camas UCI en sector público más en las clínicas. Sin embargo, esto ha funcionado muy poco. E incluso sabemos de que el Estado no ha cumplido con las clínicas, ¿no? Hay 34 pacientes que fueron atendidos por las clínicas y sobre los cuales el Estado aparentemente no cumplió con el pago. Por diversas razones que tienen que ver con los procesos administrativos, que son a veces muy largos para poder efectuar los pagos. Y aquí tenemos el problema del peso burocrático. Es decir, tenemos no solamente un Estado, digamos, débil, pero al mismo tiempo lento, ¿no? Una especie de enano con pies de barro, por así decirlo. Bien. Bueno, queda claro que se tiene que combinar rápidamente las políticas de corto plazo con también reformas estructurales sobre la base de una buena información, que no hay. Te agradecemos mucho, Javier, por esos comentarios. Si tuvieras un comentario final. Bueno, el comentario final es simplemente una recomendación a la población de que sigan realmente cuidándose. Estamos en la peor fase desde el inicio de la pandemia. Tenemos un crecimiento muy, muy rápido y creo que aquí todos, como se dice, tenemos que poner el hombro para salir adelante. Bueno, muchas gracias, Javier. Será hasta otra oportunidad y con ustedes hasta el próximo programa de Mesa Política. Gracias.